Hola, ¿qué tal? Amigos de Poder de Lectura. El día de hoy les voy a narrar un cuento de este autor norteamericano, Edgar Allan Poe. Es un autor muy reconocido por ser un maestro del cuento de terror o de suspenso, de miedo, con títulos muy recordados como El corazón del ator, El pozo y el péndulo o El gato negro, por citar solamente algunos de ellos. Y también es reconocido por ser el creador del género detectivesco o policíaco, gracias a su cuento Los crímenes de la calle Morgue. Bueno, Edgar Allan Poe nació en los Estados Unidos en 1809 y falleció en 1849. Vivió solamente 40 años, pero le alcanzó para dejarnos una infinidad de cuentos memorables. El que les voy a narrar el día de hoy se llama Hawk Frog, que traducido del inglés se entiende como rana saltarina. Y cuenta la historia de un rey que tenía en su reinado 7 ministros, pero era un rey muy bromista, le gustaba hacer toda clase de bromas, le gustaba reírse de la gente y tenía como bufón a un enano deforme, justamente conocido como Hawk Frog, que ya dije significa rana saltarina. Y bueno, la historia comienza cuando van a hacer una fiesta en el reino y el rey pide que haya un espectáculo muy grande, muy divertido. Y algunas partes del cuento las voy a leer también. Bueno, Edgar Allan Poe nos comenta: en los tiempos de mi relato, los bufones gozaban todavía del favor de las cortes. Varias potencias continentales conservaban aún sus locos profesionales, que vestían traje abigarrado y gorro de cascabeles, y que a cambio de las migajas de la mesa real debían mantenerse alerta para prodigar su agudo ingenio. Nuestro rey tenía también su bufón. Le hacía falta una cierta dosis de locura, aunque más no fuera para contrabalancear la pesada sabiduría de los 7 sabios que formaban su ministerio, o sea, los 7 ministros, y la suya propia. Como les dije, era un rey muy bromista, le gustaba mucho hacer bromas, le gustaba reírse de todos, y por eso tenía a este bufón, con el cual se divertía. Creo que el nombre de Hawk Frog no le fue dado al enano por sus padrinos en el momento del bautismo, sino que recayó en su persona por concurso general de los 7 ministros, dado que le era imposible caminar como el resto de los mortales. Este bufón había dejado su patria, porque él no era de este lugar, ¿no? Había dejado a su familia, a sus padres, y fue traído a este reino, ¿no? Para divertir al rey. En efecto, Hawk Frog solo podía avanzar mediante un movimiento convulsivo, algo entre un brinco y un culebreo. Por eso es que se le tenía ese apelativo. Movimiento que divertía interminablemente al rey, y a la vez, claro está, le servía de consuelo, aunque la corte, a pesar del vientre protuberante y el enorme tamaño de la cabeza del rey, lo consideraba un dechado de perfección. Pero si la deformación de las piernas solo permitía a Hawk Frog moverse con gran dolor y dificultad en un camino o un salón, la naturaleza parecía haber querido compensar aquella deficiencia de sus miembros inferiores, concediéndole una prodigiosa fuerza en los brazos, que le permitía efectuar diversas hazañas de maravillosa destreza, siempre que se tratara de trepar por cuerdas o árboles, y mientras cumplía tales ejercicios se parecía mucho más a una ardilla o a un mono que a una rana. Bueno, hubo una ocasión de como le comenté, una fiesta, una solemnidad. Fue una gran solemnidad oficial, no recuerdo cuál. El rey se resolvió celebrar un baile de máscaras. Ahora bien, toda vez que en la corte se trataba de mascaradas o fiestas semejantes, se acudía sin falta a Hawk Frog y a Tripetta para que desplegaran sus habilidades. Tripetta era también una chica, también que solía trabajar para el rey, divertirlo, que había venido del mismo pueblo que era Hawk Frog, ¿no? Los dos habían venido juntos y eran muy cercanos, muy amigos. Hawk Frog, sobre todo, tenía tanta inventiva para montar espectáculos, sugerir nuevos personajes y preparar máscaras para los bailes de disfraz, que se hubiera dicho que nada podía hacerse sin su asistencia. O sea, era como el alma de la fiesta, ¿no? Era un personaje importante para el rey. Llegó la noche de la gran fiesta. Bajo la dirección de Tripetta se había preparado un resplandeciente salón, ornándolo con todo aquello que pudiera agregar una mascarada.
La corte ardía con la fiebre de la expectativa, por lo que respecta a los trajes y los personajes a representar, es de imaginarse que cada uno se había aprontado convenientemente. Bueno, para también hablar un poco de esta chica, esta jovencita, se llamaba Tripeta. Era apenas menos enana que él, pero de exquisitas proporciones y admirable bailarina. Habían sido arrancados por la fuerza de sus respectivos hogares, como dije, ¿no? De su pueblo, y habían situados en provincias adyacentes. ¿Para qué? Para ser enviados como regalo al rey por uno de sus siempre victoriosos generales. Habían sido entregados al rey para divertirlo, para hacerlo reír. Bueno, en esta fiesta que el rey estaba preparando, el rey quería que haya un espectáculo grande, ¿no? Grandioso. Por eso le pidió a Hawk Frog que piense en algo muy divertido. Cuando los dos pequeños amigos obedecieron el llamado del rey, lo encontraron bebiendo vino con los 7 miembros de su consejo. Los había llamado para que le den ideas. El monarca, sin embargo, parecía de muy mal humor. No ignoraba que a Hawk Frog le desagradaba el vino, pues producía en el pobre lisiado una especie de locura, y la locura no es una sensación agradable. Pero el rey amaba sus bromas y le pareció divertido obligar a Hawk Frog a beber, y como él decía, a estar alegre. Ven aquí, Hawk Frog, mandó cuando el bufón y su amiga entraron en la sala. Bébete esta copa a la salud de tus amigos ausentes. Hawk Frog suspiró, y veamos si eres capaz de inventar algo. Necesitamos personajes, le dijo. Personajes, ¿entiendes? Algo fuera de lo común, algo raro. Estamos cansados de hacer siempre lo mismo. Ven, bebe. El vino te avivará el ingenio. Como de costumbre, Hawk Frog trató de contestar con una chanza a las palabras del rey, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Sucedió que aquel día era el cumpleaños del pobre enano, y la orden de beber a la salud de sus amigos ausentes hizo acudir las lágrimas a sus ojos. Grandes y amargas gotas cayeron en la copa, mientras la tomaba, humildemente, de manos del tirano. Ojo con esta palabra, el tirano. O sea, el rey era un tirano, un dictador, ¿no? Que quería que le obedezcan en todo. Ja, 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 rió con todas sus fuerzas, o sea, el rey. Ved lo que puede un vaso de buen vino si ya le brillan los ojos. Pobre infeliz, sus grandes ojos fulguraban en vez de brillar, pues el efecto del vino en su excitable cerebro era tan potente como instantáneo. Dejando la copa en la mesa con un movimiento nervioso, Hawk Frog contempló a sus amos con una mirada casi insana. Todos ellos parecían divertirse muchísimo con la broma del rey. Y ahora ocupémonos de cosas serias, le dijo. Que era un hombre, el primer ministro, que era un hombre muy gordo. Sí, aprobó el rey. Ven aquí, Hawk Frog, y ayúdanos. Personajes, querido muchacho. Personajes es lo que necesitamos. Ja, 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 se reía el rey. Y como sus palabras pretendían ser una nueva chanza, los 7 la celebraron a coro. También rió Hawk Frog, aunque débilmente, y como si estuviera distraído. Vamos, vamos, dijo impaciente el rey. ¿No tienes nada que sugerirnos? Estoy tratando de pensar algo nuevo, repuso vagamente el enano, a quien el vino había confundido por completo. Tratando, gritó furioso el tirano. ¿Qué quieres decir con eso? Ah, ya entiendo. Estás melancólico y te hace falta más vino. Toma, bebe esto. Y llenando otra copa, le alcanzó al lisiado, que no hizo más que mirarla, tratando de recobrar el aliento. Bebe, te digo, aulló el monstruo. O por todos los diablos que... El enano vaciló, mientras el rey se ponía púrpura de rabia. Los cortesanos sonreían bobamente. Pálida como un cadáver, Tripeta avanzó hasta el sitial del monarca, y cayendo de rodillas le imploró que dejara en paz a su amigo. Le dijo, por favor, su majestad, por favor, no deje en paz a mi amigo, o sea, a Hawk Frog. Durante unos instantes el tirano la miró lleno de asombro ante tal audacia. Parecía incapaz de decir o de hacer algo, de expresar adecuadamente su indignación. Por fin, sin pronunciar una sílaba, la rechazó con violencia y le tiró a la cara el contenido de la copa. Le tiró todo el vino en la cara, ¿no? a la chica, ¿no? Esto molestó obviamente, ¿no? a Hawk Frog, que era muy amigo de ella. La pobre niña se levantó como pudo y sin atreverse a suspirar siquiera, volvió a su sitio a los pies de la mesa. De pronto, como de un momento a otro, reinó un silencio tan mortal que se hubiera escuchado caer una hoja o una pluma. Aquel silencio fue interrumpido por un áspero y prolongado rechinar que parecía venir de todos los ángulos de la sala al mismo tiempo. ¿Qué es ese ruido que estás haciendo?, preguntó el rey, volviéndose furioso hacia el enano. Este último parecía haberse recobrado en gran medida de su embriaguez
y mientras miraba fija y tranquilamente al tirano a los ojos respondió: yo no hago ningún ruido. Parecía como si el sonido viniera de afuera, observó uno de los cortesanos. Se me ocurre que es el loro de la ventana, que se frotaba el pico contra los barrotes de la jaula. Eso ha de ser, afirmó el monarca, como si la sugestión lo aliviara grandemente. Pero hubiera jurado por el honor de un caballero que el ruido lo hacía este imbécil con los dientes. Al oír tales palabras, el enano se echó a reír, y el rey era un bromista demasiado empedernido para oponerse a la risa ajena, mientras dejaba ver unos enormes, poderosos y repulsivos dientes. Lo que es más, declaró que estaba dispuesto a beber todo el vino que quisiera, su majestad, con lo cual este se calmó enseguida, y luego de apurar otra copa sin efectos demasiado perceptibles, Hawk Frog comenzó a exponer vivamente sus planes para la mascarada. Bueno, en ese momento al enano se le ocurrió un gran espectáculo, una idea brillante, y se le comunicó al rey. Le dijo: tengo una idea, se me ocurrió una idea. Le dijo: apenas vuestra majestad empujó a esa niña y le arrojó el vino a la cara, apenas hubo hecho eso, y en momentos en que el loro producía el extraño ruido en la ventana, se me ocurrió una diversión extraordinaria, algo fantástico, una de las extravagancias que se hacen en mi país y que con frecuencia se llevan a cabo en nuestras mascaradas. Aquí será completamente nuevo. Lo malo es que hace falta un grupo de 8 personas. Y pues aquí estamos, exclamó el rey, riendo ante su agudo descubrimiento de la coincidencia. Justamente 8, yo y mis ministros. Veamos, ¿en qué consiste esta diversión? La llamamos los 8 orangutanes encadenados, dijo el enano. Y si la representa bien, resulta extraordinaria. Nosotros la representaremos bien, observó el rey, enderezándose y alzando las cejas. Lo divertido de la cosa, continuó Hawk Frog, está en el espanto que producen entre las mujeres. ¡Magnífico!, gritaron a coro el monarca y su consejo. Yo disfrazaré de orangutanes, continuó el enano. El enano iba a disfrazar al rey y a todos los ministros. Déjenlo por mi cuenta. El parecido será tan grande que los asistentes a la mascarada os tomarán por bestias de verdad, y como es natural, sentirán tanto terror como asombro. Exquisito, exclamó el rey. Hawk Frog, yo haré un hombre de ti. Usaremos cadenas para que su ruido aumente la confusión. Haremos correr el rumor de que os habéis escapado de vuestras jaulas. Vuestra majestad no puede imaginar el efecto que un baile de máscaras causa 8 orangutanes encadenados, los que todos toman por verdaderos y que se lanzan con gritos salvajes entre damas y caballeros delicada y lujosamente ataviados. Bueno, finalmente, o sea, el nano Hawk Frog se encargó de todo, de toda la vestimenta, de todo el espectáculo y de echarles pintura, no sé, y los disfrazó. Disfrazó al rey y a los 7 ministros de orangutanes de una manera tan real que el público creería que fueran verdaderos, ¿no? Quizá, claro, en la época en que ellos vivían también, habrán pensado unos orangutanes ahí, tienen que ser, ¿no? Habrán pensado que eran verdaderos porque el enano se encargó de hacer un realismo inigualable. Bueno, el arreglo del salón había sido confiado a la dirección de Tripeta, de la chica, ¿no? Pero por lo visto, esta se había dejado guiar en ciertos detalles por el más sereno discernimiento de su amigo el enano. De acuerdo con sus indicaciones, el lustro fue retirado. Las gotas de cera de las bujías, o sea, de las lámparas, que en esos días calurosos resultaba imposible evitar, hubiera estropeado las ricas vestiduras de los invitados, quienes debido a la multitud que llenaría el salón no podrían mantenerse alejados del centro, o sea, debajo del lustro. En su reemplazo se instalaron candelabros adicionales en diversas partes del salón, de modo que no molestaran, a la vez que se fijaban antorchas que despedían agradable perfume en la mano derecha de cada una de las cariátides que se erguían contra las paredes y que sumaban entre 50 y 60. Siguiendo el consejo de Hawk Frog, los 8 orangutanes esperaron pacientemente hasta medianoche, hora en que el salón estaba repleto de máscaras, para hacer su entrada. Tan pronto se hubo apagado la última campanada del reloj, se precipitaron, o mejor, rodaron juntos, ya que la cadena que trababa su movimiento hacía caer a la mayoría y trastabillar a todos mientras entraban en el salón. El revuelo producido en la asistencia fue prodigioso y llenó de júbilo el corazón del rey. Tal como se había anticipado, no pocos invitados creyeron que aquellas criaturas de feroz aspecto eran, si no orangutanes, por lo menos verdaderas bestias de alguna otra especie. O sea, todo el público, todos los asistentes,
tuvieron tal terror porque pensaban que eran de verdad. Muchas damas se desmayaron de terror, y si el rey no hubiera tenido la precaución de prohibir toda aportación de armas en la sala, la alegre banda no habría tardado en espiar sangrientamente su extravagancia. A falta de medios de defensa, se produjo una carrera general hacia las puertas, pero el rey había ordenado que fueran cerradas inmediatamente después de su entrada, y siguiendo una sugestión del enano, las llaves le habían sido confiadas a él. Mientras el tumulto llegaba a su apogeo y cada máscara se ocupaba tan solo de su seguridad personal, pues ahora había verdadero peligro a causa del apertujamiento de la excitada multitud, hubiera podido advertirse que la cadena de la cual colgaba habitualmente el lustro y que había sido remontada al prescindirse de aquel, descendía gradualmente hasta que el gancho de su extremidad quedó a unos 3 pies del suelo. Poco después, el rey y sus 7 amigos, que habían recorrido haciendo heces en todo el salón, terminaron por encontrarse en su centro, y como es natural, en contacto con la cadena. Mientras se hallaban allí, el enano, que no se apartaba de ellos y los incitaba a continuar la broma, se apoderó de la cadena de los orangutanes en el punto de intersección de los 2 diámetros que cruzaban el círculo en ángulo recto. Con la rapidez del rayo insertó allí el gancho del cual colgaba antes el lustro. En un instante y por obra de una intervención desconocida, la cadena del lustro subió lo bastante para dejar el gancho fuera del alcance de toda mano, y como consecuencia inevitable arrastró a los orangutanes unos contra otros y cara a cara. A esta altura los invitados iban recobrándose en parte de su alarma y comenzaban a considerar todo aquello como una estupenda broma. O sea, ya estaban dándose cuenta que era algo, ¿no? Que todo era algo planeado, ¿no? Que era una broma. Por lo cual estallaron risas estentóreas, risotadas, al ver la desgarbada situación en que se encontraban los monos. «¡Déjamelos a mí!», gritó entonces Hawk Frog, cuya voz penetrante se hacía escuchar fácilmente en medio del estrépito. «¡Déjenmelos a mí! Me parece que los conozco, sí. Si solamente pudiera mirarlos más de cerca, pronto podría decirlos quiénes son». Trepando por sobre las cabezas de la multitud, consiguió llegar hasta la pared, donde se apoderó de una de las antorchas que empuñaban las cariátides. En un instante estuvo de vuelta en el centro del salón, y saltando con agilidad de simio sobre la cabeza del rey, se encaramó unos cuantos pies por la cadena, mientras bajaba la antorcha para examinar el grupo de orangutanes y gritaba una vez más: «Pronto podré decirlos quiénes son». Y entonces, mientras todos los presentes, incluidos los monos, se retorcían de risa, el bufón lanzó un agudo silbido. Instantáneamente, la cadena remontó con violencia a una altura de 30 pies, arrastrando consigo a los aterrados orangutanes, que luchaban por soltarse, y los dejó suspendidos en el aire, a media altura entre la claraboya y el suelo. Aferrado a la cadena, Hawk Frog seguía en la misma posición, por encima de los 8 disfrazados, y como si nada hubiese ocurrido, continuaba acercando su antorcha, fingiendo averiguar de quiénes se trataba. Tan estupefacta quedó la asamblea ante esta ascensión que se produjo un profundo silencio. Duraba ya un minuto, cuando fue roto por un áspero y profundo rechinar, semejante al que había llamado la atención del rey. ¿Se acuerdan? Cuando estaba con Tripeta allí los tres, había habido un rechinar que le dijeron que quizá era un loro que estaba afuera, ¿no? Pero en este momento sonó el mismo ruido, exactamente igual. Pero en esta ocasión no cabía duda de dónde procedía el sonido. Venía de los dientes del enano, semejantes a colmillos de fiera, rechinaban, mientras en su boca brotaba la espuma, y sus ojos, como los de un loco furioso, se clavaban en los rostros del rey y de sus 7 ministros. «Ah, ya veo», gritó por fin el enfurecido bufón, «ya veo quiénes son». Y entonces, fingiendo mirar más de cerca al rey, aplicó la antorcha a la capa de lino que lo envolvía, y que instantáneamente se llenó de lívidas llamaradas. En menos de medio minuto, los 8 orangutanes ardían horriblemente entre los alaridos de la multitud, que los miraba desde abajo, aterrada, y que nada podía hacer para prestarles ayuda. Por fin, creciendo en su violencia, las llamas obligaron al bufón a encaramarse por la cadena para escapar a su alcance. Al ver sus movimientos, la multitud volvió a guardar silencio. El enano aprovechó la oportunidad para hablar una vez más. «Ahora veo claramente quiénes son esos hombres», dijo. «Son un gran rey y sus 7 consejeros privados. Un rey que no tiene escrúpulos en golpear a una niña indefensa. Y sus 7 consejeros que consienten este ultraje, golpear a una niña indefensa. En cuanto a mí, no soy nada más que Hawk Frog, el bufón, y esta es mi última bufonada».
esta es mi última bufonada, dijo. Es su última broma, su último chiste. A causa de la alta combustibilidad del lino y de la brea, la obra de venganza quedó cumplida. Apenas el enano hubo terminado de pronunciar esas palabras, los 8 cadáveres colgaban de sus cadenas, en una masa irreconocible, fétida, negruzca, repugnante. El bufón arrojó su antorcha sobre ellos y luego, trepando tranquilamente hasta el techo, desapareció a través de la claraboya. Se supone que Tripetta, instalada en el tejado del salón, fue cómplice de su amigo en su venganza, y que ambos escaparon juntamente a su país, ya que jamás se les volvió a ver. Aquí termina este relato, Hawk Frog. Y bueno, lo saqué de aquí, de este libro que pueden ver en pantalla, El gato negro y otros relatos de imaginación y misterio, de Edgar Allan Poe. Bueno, haciendo más o menos el análisis o la interpretación de este relato, se ve claramente que es una crítica al autoritarismo, es una crítica a los regímenes autoritarios, a los poderosos, ¿no? Es una crítica que el autor le hace a los poderosos, a los que están arriba, a los dictadores. Es una venganza del personaje principal, Hawk Frog, que nadie se imaginó que tomaría tal venganza por la ofensa, ¿no? Por la manera como el rey trató a él y a su amiga, las humillaciones que recibía constantemente. Bueno, y esta fue su venganza, que finalmente los mató. El rey y sus 7 ministros murieron incinerados, quemados, ardieron en las llamas tras esta última broma que hizo el enano Hawk Frog. Bueno, como les digo, es una crítica al autoritarismo, es una crítica a los poderosos, y eso es lo que para mí quiso transmitir el autor con este relato. Si tienen alguna otra idea o alguna otra interpretación, lo pueden dejar en los comentarios. Y este libro lo pueden conseguir en esta colección que venden en los kioscos. Se llama Maestros del Misterio y tiene el costo de $34.90 en cualquier kiosco. Gracias, hasta la próxima.